Comunicación con Daniel Campos, a quien ya le decimos buen día. Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Buen día. ¿Cómo va, Antonio? Saludo a vos y a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por quedarte con nosotros. Saludamos también a la gente de Misiones que nos están escuchando en la localidad de Leandro N. Alem por la 97.5 sí, FM Acuario. Bueno, muy bien. Un saludo a toda la gente de Misiones y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Bien, ya es tu columna, porque todos los miércoles está acá presente y quisiéramos saber. Seguimos, ¿te parece que sigamos con lo que quedó ahí medio cortito el miércoles pasado, que fueron las elecciones, la política nacional, digamos, qué está pasando? Recién estaba leyendo noticias o comentando de que Gerardo Morales quiere reprimir los cortes en Jujuy, y una nota estábamos leyendo de que la represión y las movilizaciones se dan en toda Latinoamérica, donde las multinacionales avanzan sobre las tierras originarias en busca de ganancia, ¿no? Sí, bueno, pero es un movimiento global del capitalismo, nada nuevo, digamos, ¿no? O sea, lo bueno y lo nuevo es lo que están haciendo los pueblos, los trabajadores que están luchando. Acá en Argentina estamos viviendo ya varias puebladas, no solamente la lucha de los docentes en Jujuy, sino también de los docentes en Salta, los docentes en Córdoba hicieron huelgas autoconvocadas que duraron muchísimo tiempo y que de hecho fueron verdaderas huelgas autoconvocadas con nuevos dirigentes. Lo mismo lo que ocurrió con los choferes cuando asesinaron a los choferes de colectivos en La Matanza, que hicieron un corte donde le dieron la trompada a Bernie, la célebre trompada que fue muy aplaudida en los barrios populares porque más de uno quería hacerlo, lo que hicieron los choferes. También fue una pueblada lo que está ocurriendo en Chaco con la muerte de Cecilia a manos de gente vinculada al régimen de Capitanich, la caída del peronismo, es decir, la caída vertical histórica del peronismo en las elecciones, la destrucción de un partido político que fue dominante en los últimos 70 años de la historia del país y que hoy está en decadencia completa, está siendo repudiado. Es muy impactante ver cómo el peronismo se derrumba en Neuquén con un aliado histórico del peronismo que es el MPN, que perdió por primera vez en 40 años. Es impactante ver la caída del peronismo en San Luis, donde los Rodríguez Sá perdieron por primera vez, no sé, creo que 40 años. Lo mismo en San Juan, donde perdió Gioja, y también una caída histórica de un partido que dominaba la provincia hacía muchas décadas. Y también la derrota de Capitanich en el Chaco muestra que se está terminando este partido. No digamos, va a seguir existiendo como un partido conservador, un grupo, digamos, como la UCR, pero ya no es ese partido que era la dirección y que las masas seguían con entusiasmo, con pasión, ¿no? Cuando el pueblo daba la vida por Perón, eso ya no existe. Hoy el pueblo argentino no da la vida por ningún dirigente político, y eso es algo extraordinario. Es decir, el pueblo deje de creer en estos partidos que defienden los intereses del 1%, de los ricos, que digamos las clases dominantes de la Argentina. Y por otro lado, esto tiene una expresión extraordinaria en lo electoral, sorprendente para los analistas políticos, que son el crecimiento de la abstención y el voto en blanco. El voto en blanco, que fue segunda fuerza en Tierra del Fuego, segunda fuerza en Chaco, o sea, una cosa impactante en cómo se está desarrollando un proceso de ruptura muy profunda de sectores del movimiento de masa con el peronismo, con todos los partidos políticos que defienden el capitalismo en Argentina, pero también con la democracia burguesa. Es decir, porque se le dice al pueblo y nos enseñan en las escuelas que estamos viviendo en democracia, ¿no es cierto? Bueno, eso es falso. Este es un sistema electoral hecho solamente para ricos, donde se presentan los partidos políticos de los ricos y donde para hacer campaña electoral necesitas por lo menos 100 o 150 millones de dólares para arrancar una campaña. Es decir, no hay ninguna democracia en un país donde la mitad de la población no tiene para comer. Entonces, y además, toda la estructura política de la democracia burguesa, donde hay un parlamento, digamos, aristocrático, con un senado constituido por las clases dominantes del interior del país,
país, con una Cámara de Diputados integrado mayoritariamente por los partidos políticos que defienden los intereses de las clases minoritarias, ricas, poseedoras. Entonces, no hay nada de democracia. Una justicia que es una broma. O sea, personajes corruptos como Macri y Cristina Kirchner deberían estar presos y están libres cuando está claro que robaron. Entonces, el pueblo empieza a descreer. Ya, por supuesto, el capítulo de dictadura militar está superado, pasado, terminado. Nadie apoyaría un golpe de Estado en la Argentina, pero tampoco creen en el régimen que quieren hacer aparecer como democrático. Y entonces, y lamentablemente en esto también se suman los grupos de izquierda de Argentina que se presentan en elecciones y son, digamos, payasos, hacen de comparsa porque no denuncian al régimen democrático burgués. Deberían denunciarlo. Están siendo prácticamente proscriptos con las PASO, que es una medida proscriptiva, que ya no la denuncian más, y no solamente no la denuncian, sino que van a las PASO a pelear internas los partidos de izquierda. O sea, están totalmente integrados al régimen de manera vergonzosa, van ahí a dirimir internas como si fueran el PJ, la UCR, los partidos capitalistas, y adoptando esa metodología completamente ajena, porque las internas son maniobras de los punteros para dirimir quién tiene más fuerza y quién se queda con los cargos. Es decir, esta pelea por cargos que va a haber en Juntos por el Cambio, también en Unión por la Patria y también lamentablemente en el FITU o los grupos de izquierda que se presentan en elecciones, son la muestra de la decadencia de todos estos grupos, tanto los partidos capitalistas como los reformistas, que quieren seguir defendiendo un régimen que el pueblo está repudiando masivamente, y se expresa en todas las elecciones. El pueblo ya no está de acuerdo con la Argentina capitalista, desigual, cruel, brutal, una inflación imparable, una pérdida del poder adquisitivo día a día, pérdida de derechos elementales como el derecho a la comida, al progreso de cualquier tipo, ya sea poder comprarse una casa, un auto, hacer planes a futuro, tener una familia, todo eso está siendo vulnerado. El enriquecimiento, perdón, yo estoy hablando capaz que... Me estás haciendo pensar, porque toda la semana, mira, vengo leyendo ayer justamente, creo, un artículo donde hablaba crisis, igual que lo que está escribiendo vos, y todos lo sabemos y todos lo vivimos. Yo quiero decir una crisis, pero me parece que la gente, o sea, ve que esto no va más, pero no sabemos para dónde agarrar, qué hacer. Eso quiero escucharte. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué podemos construir? Ya lo que está ocurriendo en los levantamientos del pueblo, al cual le tiene terrible miedo la clase dominante. Lo que está ocurriendo. Daniel, o sea, está ocurriendo, pero me parece ocurre muy aisladamente. Los docentes por su lado, gran parte del país. Va a ocurrir aisladamente si tenés a la CGT y a los principales dirigentes del país llamando al pueblo en las elecciones a no luchar. Entonces, cuando un sector del pueblo quiere salir a luchar, está solo, aislado, obviamente, pero el fenómeno de la lucha se generaliza. Hay gremios enteros que están en lucha. Que no haya una expresión, no hay que confundir los fenómenos superestructurales con lo que realmente está pasando por abajo. Que arriba no haya una conducción que sea capaz de llamar a la huelga general, no quiere decir que no haya condición para una huelga general. Bueno, lo que hay que empezar, nosotros estamos organizando una unión para convocar a la abstención y el voto en blanco, el rechazo a estas elecciones que son una verdadera payasada. Creo que no hay que desesperarse, Antonio, hay que ir construyendo despacio una alternativa revolucionaria. Nosotros no creemos que la Argentina capitalista se pueda reformar para mejor. El capitalismo ya no tiene más nada que ofrecer. En cambio, aquí debe ser revolucionario, y para eso tiene que madurar un sector de dirigentes populares, sindicales, estudiantiles, feministas, democráticos, que empiecen a pensar en una salida revolucionaria. Y esto está ocurriendo. Es decir, hay sectores que están empezando a pensar que ya no va más con esto de emparchar al sistema, a la Argentina capitalista y ver si con un aumentito salarial, así. Me dan risa algunas campañas electorales de grupos de izquierda que dicen, si damos un aumento salarial, esto cambia. No va a cambiar con un aumento salarial, ni con tal o cual medida, o suspender el pago de la deuda externa, por ejemplo. No va a cambiar con eso. Mentirle al pueblo, decía eso. El único cambio es que hay que abolir el capitalismo. Y como es una tarea complicada, difícil, no es un cambio revolucionario. Es como si yo te digo, mira, en vez de tomar un geniol, acá lo que necesitamos es cirugía. El médico te dice así, te está diciendo, mira, esto no es con un medicamento, hay que operar. Bueno, esto es lo mismo, lo que estamos diciendo nosotros es que acá hay que operar. Y esto significa una gran movilización nacional del pueblo que imponga un Estado diferente, o sea, la pelea por el poder, cambiar por completo la Argentina y llevarla al socialismo. Eso, que también hay una confusión sobre esto, porque sectores importantes de la izquierda plantean que socialismo es Venezuela o es Cuba, y eso es falso. Ni Venezuela ni Cuba son países
socialistas, son países capitalistas. Entonces necesitamos empezar a llevar adelante una movilización que imponga el poder del pueblo para que se empiecen a tomar medidas que, digamos, giren alrededor de las necesidades del pueblo, no de las clases. Justamente, dime alguna medida que para que yo crea en tu proyecto, digamos, porque es muy sencillo. Para poder resolver los problemas del país, vos tenés que arrancar por el problema central. ¿Cuál es el problema central del país? Para nosotros, que la gente no puede comer, ese es el problema central. Es decir, otros dirán, no sé, desde el punto de vista capitalista, kirchnerismo, el populismo y todas las pavadas que dice. Mientras tanto el pueblo se muere de hambre. El problema central es el hambre. Entonces, ¿cómo se puede en Argentina solucionar el problema del hambre? Pero ¿cómo no se va a poder solucionar? Si Argentina produce alimentos para 300 millones de personas, pero nosotros tenemos una industria alimenticia poderosísima. Bueno, hay que colocar esa industria alimenticia al servicio de los trabajadores y del pueblo, lo cual significará inevitablemente ir a un choque con las 3 o 4 empresas que dominan la industria alimenticia, que están en manos del imperialismo. Es decir, Nidera, Monsanto, Cargill, que son las que tienen el control, utilizan nuestros puertos, nuestro agua, nuestra tierra y sobre todo hay un nivel de superexplotación del obrero rural brutal en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, que permite una alta tasa de explotación que permite grandes ganancias para quienes manejan el complejo agroindustrial del país. Bueno, eso hay que recuperarlo. Solamente se puede hacer con la movilización del pueblo y con la movilización de los trabajadores rurales, que son los que están produciendo esos bienes. ¿Qué pasa si desarrollamos una empresa nacional de alimentación que habrá, digamos, comedores en todo el país y fuentes de trabajo para millones, no para miles? Porque si vos empezás a extender la posibilidad de una empresa nacional que ofrezca comida muy barata, a precios, digamos, muy baratos para que millones puedan acceder a alimentos, porque nosotros los producimos, entonces no hay necesidad de cobrarlos altísimo, y como no hay necesidad de generar ganancia, porque es el Estado quien administra, no hay necesidad de colocar a precios altos, precios de los alimentos, como lo que estamos sufriendo ahora. Bueno, si nosotros creamos una empresa nacional de alimentos, alrededor de eso se dinamiza toda la economía, cambia todo. Vos podés planificar y con millones de personas que empiezan a acceder a puestos de trabajo, tanto en la industria de alimentación como en todas las industrias vinculadas a eso, porque si vos desarrollas una empresa nacional de alimentación, necesitas obviamente construir, y eso implica un desarrollo de la construcción. Bueno, o sea, movés toda la economía, el traslado, el transporte, necesitas recuperar los ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso provocaría un golpe en toda América Latina. Estaría de acuerdo, pero lástima el tiempo, Daniel, pero mira, me llevas para el año 1928, 1930, cuando el general Mosconi, la presidencia de Irigoyen, justamente hizo lo que vos hiciste, una empresa nacional que bajó los precios del petróleo, que fijó los precios a las demás empresas multinacionales, abrió mucho, todo muy lindo. Pendio, creo que en esos tiempos se abrió también Estillero Río Santiago. Bueno, después viene un golpe militar. No, porque justamente lo que vos me estás hablando es de un gobierno capitalista. Yo te estoy hablando de un gobierno de los trabajadores y del pueblo, es otra cosa. Y eso no se puede hacer sin la movilización. Es decir, cuando un gobierno, si hoy no hay ningún sector del capitalismo que esté dispuesto a hacer lo que se hizo en 1920. Hoy ni siquiera es lo que se hizo con Perón. Hoy no hay ningún sector capitalista o burgués que sea progresivo y que por lo tanto haya que apoyar contra lo que Cristina Kirchner quiere hacer creer de que ellos son un sector progresista o progresivo al cual hay que apoyar. Hoy no hay ningún sector capitalista. Para tomar la más mínima medida por los trabajadores y el pueblo, tiene que haber un gobierno obrero y popular. Y eso se consigue desarrollando la lucha que está desarrollando nuestro pueblo hoy, las puebladas, uniendo estas puebladas y no creyendo más en este circo del electoral, que nos van a presentar, donde se van a presentar los mismos y no va a cambiar absolutamente nada. Ahí te quería cortar, porque ya son 10:56. ¿Qué te parece si la seguimos el próximo miércoles?